Muy bien, tiene el uso de la palabra la señora congresista Lisbeth Robles. Sí. Presidenta, el colega me pide una interrupción, por favor. Tiene el uso de la palabra congresista Vieira. Gracias, presidenta. Agregar a lo que había dicho el colega Narváez, se calcula que 2 millones de peruanos son adictos a la cocaína, alcohol, ludopatía, metabólicos y marihuana, de los cuales hay centros de rehabilitación apenas 26, que con las justas cuentan con lo más mínimo para atenderlos, y se calcula unos 250 informales. Yo creo que definitivamente tenemos que trabajar con los niños de la primera etapa, pero no abandonar a aquellos peruanos que necesitan apoyo, ¿no?, a través de los centros de rehabilitación. Gracias. Muchas gracias, congresista Vieira. Continúa en el uso de la palabra congresista Robles. Queridos colegas, como bien se detalla, la salud mental es un asunto de interés público que cada día cobra mayor relevancia, tanto en el contexto nacional como a nivel internacional. Sobre el particular, el Organismo Mundial de la Salud ha definido la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Las cifras del Ministerio de Salud son relevantes. A través de los 31 centros de salud mental comunitarias que se han implementado desde hace 2 años en diversas regiones del país, se han atendido a casi 2 millones de personas y llama mucho la atención que el 70% de pacientes sean niños, jóvenes y menores de 18 años. Con respecto a los actos de violencia contra las mujeres, en lo que va del año, ya son casi 45 mujeres asesinadas en distintos puntos del país. En ese sentido, la cifra debe de atenderse. Basta ya de crímenes. Los medios de comunicación difunden cada semana el incremento de agresiones y asesinatos a mujeres, y la sensación de indolencia va ganando terreno entre los peruanos. No obstante, los casos más terribles no pasan, en muchas ocasiones, de ser la noticia del día, solo escándalo. Los rostros, identidades e historias de las víctimas se pierden en la gran cantidad de datos sobre feminicidios que existen en nuestro país. La ley de la salud mental debe abordar no solo los trastornos psiquiátricos, como lo viene haciendo la actual ley 29889, la ley que modifica el artículo 11 de la ley 26842. Tiempo adicional. Ley General de Salud y garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental, sino que debería ampliarse para incluir los problemas de salud mental, también como las violencia de pareja, maltrato infantil, violencia juvenil, el famoso bullying, la violencia dentro de la etapa del enamoramiento, entre otros. Es por ello, señora Presidenta y colegas, es prioritaria que esta propuesta sea aprobada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Luz Cruz Tevez. Presidenta, cuán importante es este tema de salud mental que durante años el Estado ha olvidado. Quiero felicitar a los autores y nosotros desde Alianza para el Progreso apoyamos este proyecto porque la salud mental es prioridad dentro del desarrollo de un país.
la salud mental, señora Presidenta, es un tema que aqueja a la sociedad peruana. Por lo tanto, se necesita enfrentar desde el Estado la problemática, que no solo tiene que ver con procedimientos psiquiátricos, sino también con aquellos relacionados a la violencia en todas sus formas. En el Perú, la prevalencia o proporción en la ciudad de Lima y el Callao es mayor que el promedio mundial. Alcanza el 28.5%, siendo más alto el padecimiento en mujeres. Las enfermedades neuropsiquiátricas ocupan el primer lugar, el 17.5% de total de la carga de la enfermedad. La violencia familiar, Presidenta, cada día se incrementa. Los tipos de violencia con mayor incidencia son psicológica, que nos da un 64.2%, la física, 31.7%, y sexual, que es 6.6%. La salud física, señora Presidenta, como la salud mental, deben tener la misma prioridad. Sin embargo, en el Perú solo se da prioridad a la salud física. El Ministerio de Salud ha estimado que la población con problemas de salud mental supera los 4,5 millones de personas. Creo que el Ministerio se ha quedado muy corto en esta estimación. Considero que es mucho más alta la población con problemas de salud mental. El Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental. Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. Está focalizado a la prevención, tratamiento, rehabilitación, atención y recuperación de la salud mental de la persona. Lo que se debe proteger es la salud integral, la salud física y la salud mental, que es el bienestar de la persona. También es importante la del medio familiar y de la comunidad. Para mejorar la salud mental de la familia, necesitamos una articulación intersectorial en todos los niveles de gobierno. Necesitamos trabajar la estructura jurídica, pero lo más urgente es trabajar la estructura psicológica. Se necesita trabajar la estructura psicológica de la familia, pero la estructura psicológica está invisibilizada en los últimos tiempos. Hoy se da poca importancia a la familia, que es el núcleo básico de una buena sociedad. Cuando hablamos de estructura psicológica de la familia, me refiero al padre, madre, esposa, hijo, hija, sobrinos, tíos y abuelos. Tiempo adicional. Las palabras del grupo familiar, las acciones, la conducta, la personalidad, el carácter, las facultades, las aptitudes, las habilidades, las necesidades, los intereses, motivos, la inteligencia, la percepción, la imaginación y la memoria de los sujetos familiares. Como podemos ver, la estructura psicológica de la familia es amplia y compleja de cada sujeto familiar. Este dictamen, Presidenta, prioriza el cuidado de la salud mental en las poblaciones vulnerables, como son los niños, adolescentes y adultos mayores. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista, la señora congresista Gilbonio Condeso. Gracias, Presidenta. Un saludo cordial a todos los colegas congresistas y saludar la iniciativa que se tiene para el empuje y la promulgación de una ley tan importante de un sector que dentro del sector salud mental es la última rueda del coche y está demasiado desatendida. Creo que es motivo de reflexión de lo que está sucediendo ahora en la sociedad, en la coyuntura, los niveles de feminicidio que se dan, la violencia, los asesinatos a las niñas, el bullying que existe en los colegios, la violencia interna en las familias. Yo saludo esta iniciativa que se tiene, el acumulado de trabajo de los proyectos de ley de todos los colegas congresistas. Tenemos entendido de que también se ha consultado con todas las instancias e instituciones competentes al tema. Y desde la bancada del Nuevo Perú nosotros también vamos a apoyar esta ley
Sin embargo, queremos resaltar algo. Se menciona en el artículo, en la ley, el término de emergencia psiquiátrica, establecido en el artículo 5. Considero necesario, Presidente, hacer una reflexión al respecto. A menudo, lo más perjudicial de sufrir una enfermedad de esta connotación, enfermedad psiquiátrica o psicológica, no es el diagnóstico de la enfermedad en sí. Lo que hay que entender es que muchas veces una persona cuya familia también la acompaña, lo que sufren es un problema de estigmatización, un problema de prejuicio, porque como sociedad no estamos preparados para atender o para entender la complejidad de este problema. Lo que sucede también después de este problema de estigmatización es también una exclusión o un aislamiento social de la persona afectada. Es por ello que no... Tiempo adicional. Es por ello que nosotros solicitamos y reiteramos de que este término de emergencia psiquiátrica pueda ser definido en su complejidad dentro del reglamento. La solución de este problema de salud mental no radica en la medicalización, no radica en darle un enfoque únicamente biomédico, sino darle un enfoque complejo, darle un enfoque biopsicosocial. Debemos tener en cuenta también de que se deben identificar las necesidades para poder diseñar un programa de atención y soporte a la comunidad. Hablar del ámbito de la salud mental es un campo tan complejo, pero a la vez prioritario. Se tiene que hablar desde un enfoque terapéutico, desde un enfoque y desde una visión que genere también calidad de vida y también un agente de prevención. Pero estos criterios se tienen que partir desde la calidad y la calidez. Gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Hernando Ceballos. Presidente, me pide una interrupción a la congresista Milagros Salazar. Tiene la interrupción, congresista Salazar. Gracias, Presidenta. Presidenta, propongo al presidente de la Comisión incluir en el artículo 23 de la disponibilidad de psicofármacos lo que en este momento voy a mencionar. 1. Los establecimientos de salud que se encuentren con unidades productoras de servicios de salud, UPSS, que brinden el servicio de salud mental, disponen en forma sostenida y permanente los psicofármacos necesarios para el tratamiento de los problemas de salud mental, incluidos en el Petitorio Nacional de Medicamentos, y todo lo que sigue después. Luego, en el literal B, incluir en el artículo 25 en relación a la competencia para el diagnóstico, como sigue. El diagnóstico y la determinación de la existencia de un problema de salud mental se realiza por un médico psiquiatra colegiado, con el apoyo técnico del equipo de salud, y en ausencia de este, ante una emergencia médica, por el médico cirujano colegiado, de acuerdo a las normas técnicas aceptadas internacionalmente. El supuesto referido a casos de emergencia deberán ser posteriormente verificados por un médico de la especialidad. Pido, Presidenta, que se pueda incorporar este texto de declaración. Muchas gracias. Continúo, congresista Ceballos. Gracias, Presidenta. Bueno, yo lo que quiero señalar es que no me parece mal, me parece muy bien que estemos discutiendo una ley de salud mental, porque efectivamente necesitamos un marco para saber hacia dónde vamos a avanzar en el país. Pero lo cierto, señora Presidenta, es que en este país no tenemos una política de salud mental. Y la prueba es que aquí el Estado jamás se ha preocupado para ver, por ejemplo, cuántas camas necesitamos para pacientes de salud mental, con problemas mentales, o cuántos especialistas necesitamos en el país. Actualmente la Organización Mundial de la Salud señala que deberíamos tener un médico psiquiatra, un médico especialista en salud mental cada 1000 habitantes. Y resulta que aquí en este país tenemos un psiquiatra cada 40.000 habitantes. Entonces es imposible con esta relación establecer una estrategia y una política clara para el cumplimiento de cualquier ley. ¿No? Entonces, y además, porque somos un pueblo evidentemente enfermo, acá el 30% de los que estamos acá sufre de depresión, y esto es un tema estadístico. Y luego, por supuesto, que leemos las noticias en los diarios sobre el Congreso, seguramente la depresión debe aumentar más. Pero la verdad es que esta depresión que nos lleva a que
uno de cada 22 limeños tenga algún día al mes ideas suicidas, es algo que nos habla de que no tenemos efectivamente una sociedad lo suficientemente fuerte en salud mental capaz de enfrentar este estrés y estos desafíos que tenemos todos los días. Y por supuesto, este estrés y estas enormes dificultades se profundizan en los sectores que tienen niveles carenciales o que son más vulnerables. Entre ellos, por ejemplo, el tema de la mujer en nuestro país, ¿no? Donde los porcentajes de agresión son mucho más altos y por supuesto los casos de depresión también comparativamente con los hombres. Pero lo cierto es que frente a eso, por ejemplo, no tenemos una política Tiempo adicional. que nos garantice que estos hombres agresores pueden tener el tratamiento mínimo para que no incurran de nuevo en estas actitudes, en estas conductas, ¿no? Pero yo quiero ser puntual en dos temas que me parece que tienen que reforzar este proyecto de ley por el tiempo, señora Presidenta. El primer elemento es que necesitamos ser mucho más francos en los roles que juega el Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las normas que van a devenir de este proyecto de ley. Yo quiero sugerirle a la Presidencia que incorpore en lo que tiene que ver con el marco institucional, en el artículo 13, ¿no?, que el Ministerio de Salud, que debe coordinar con el Consejo Nacional de Salud Mental, ¿no?, bajo responsabilidad del titular de la institución, informe cada 6 meses a la Comisión de Salud del Congreso de la República la estrategia y los plazos. Y esto es muy importante para resolver la brecha de recursos humanos e infraestructura en nuestro país. Tiempo adicional. Esto va a ser, señora Presidenta, un saludo a la bandera. Necesitamos ser muy claros en cuál va a ser el rol del Ministerio de Salud para cerrar esta brecha. Si no hay una estrategia y un plan para avanzar en esta dirección, es imposible cumplir esta ley. Y el otro tema, que me parece que es muy importante incluirlo, y vamos a la raíz del problema, que es que tenemos una niñez, sobre todo en la primera infancia, que no podemos hablar de que tiene la protección suficiente en los temas de salud mental. Entonces sí sería importante que más allá de que sea voluntaria la evolución del estado mental, de la situación mental de las personas, en las excepciones que están en el propio proyecto de ley se señale que debe haber una evaluación obligatoria para los niños de la primera infancia y para sus padres, señora Presidenta. Es la única manera de que aseguremos que no haya maltrato infantil, de que no tengamos agresiones a los niños de la primera infancia. Para que concluya. Aseguremos, señora Presidenta, detectar de manera temprana cualquier patología mental. No es cierto que la patología mental necesariamente se desarrolla en los adolescentes. La patología mental con mucha frecuencia empieza a presentar algunos signos desde la primera infancia y se va profundizando, por supuesto, por este medio agresivo que lo rodea. Entonces, es muy importante en el proyecto de ley que incorporemos dentro de las excepciones la necesidad de la evaluación médica en salud mental para los padres, ¿no?, sobre todo en la escuela inicial, y también para los niños. Quiero pedir Para que concluya. que esto se incluya en el texto del proyecto de ley. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Carla Scheffer. Gracias, Presidenta. Realmente hemos escuchado a los colegas congresistas dar cifras sobre situaciones tan difíciles que pasan en nuestro país. Lisset Robles habló de ya 45 feminicidios, pero existen otros tipos de muerte todos los días basados en la violencia y la inseguridad ciudadana. Ayer en Trujillo, en un centro comercial, un monstruo de 26 años lleva a un niño al baño y lo viola, Presidenta. O sea, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Creo que ha sobrepasado la realidad, las situaciones en que estamos viviendo. Pero este es un reflejo de esa indiferencia, de no haber actuado
ante esta situación, por favor, para poder trabajar de manera adecuada, profesional, el tema de salud mental. Especialmente en la prevención, como han dicho varios colegas congresistas, ¿no? Marisol Espinosa. O sea, tenemos dos frentes acá, la prevención y ya la parte de tratamiento de la persona. Yo les pediría a los especialistas que hoy nos acompañan y han hecho un acompañamiento durante años para poder sacar esta ley, de que veamos las experiencias de otros países, donde el día de hoy tiene un manejo muy adecuado los problemas de salud mental. Nosotros hemos estado tratando para apoyar la parte ya de la aprobación de la ley del uso medicinal de la cannabis, el CBD, con el congresista Belaunde. Y ahí hemos tenido... Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. Y ahí hemos tenido especialistas como el médico Brian Herbourn, especialista en geriatría, que utiliza mucho para el tema que hoy mencionaba el congresista Ceballos, el nivel de estrés que vive la gran mayoría de la población aquí en Lima, ¿no? Especialmente los adultos mayores que llegan a una situación. Todos los seres humanos, Presidenta, están totalmente vulnerables a tener problemas de salud mental. Entonces yo considero que debemos, en el momento que se haga el reglamento, la normativa, comenzada con Milagros Salazar, darle los recursos necesarios. Acá lanzó, creo, una cifra el congresista Belaunde del 10% del presupuesto que se le da al sector salud. Hoy, Presidenta, con situaciones tan adversas que vemos en todo el país, que genera Tiempo adicional. que genera los problemas de salud mental, muertes que realmente uno no puede creerlo, o situaciones complejas, y vemos que el gobierno actual designa más de 1.650 millones para consultorías. ¿Consultar qué, señores? ¿Qué? En el gobierno del señor Ollantumala, en el Ministerio de Educación, el ministro Saavedra, se gastaba hasta 850 millones en consultoría. Para que nos den 100 millones, imagínate cuántos hospitales. Yo, Piura, que no tengo hospitales de alta complejidad, con 600 millones tendría 2 hospitales de alta complejidad que se necesitan a gritos, porque tengo los peores indicadores de todo el país, Sullana y Talare, que usted ha ido a conocer, presidente. Entonces, realmente acá yo pido un compromiso y esperemos mañana en el... Tiempo adicional. Esperemos, Presidenta, que mañana en el pedido del voto de confianza reflexione este gobierno, este gabinete, de ver las realidades, que no vivan de espaldas a lo que sucede. Tenemos miles de problemas y el problema de salud mental, Presidente, es sumamente álgido y hay que designarle los recursos que necesita nuestro país, porque si no cada vez vamos a tener peores situaciones. Se habla de 45 feminicidios, pero ¿cuántos casos de violencia familiar denunciados? Imagínense los que no denuncian, es el doble, Presidenta. En Piura, cada 8 minutos una mujer es violentada, Presidenta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros arrastramos una resiliencia de esos malditos, de los terroristas que hicieron en nuestro país. Para que concluya, por favor. Gracias, Presidenta. Y nunca se ha tenido la atención a todos esos poblados como Ayacucho, Huancavelica, Junín, azotados todos los días por estos malditos terroristas. Así como también los efectos naturales, Presidenta. Acá se quedaron traumados todos los niños en Piura, con el desborde del río Piura, especialmente en Catacaos, Curamor y Castilla. ¿Alguien los ha tratado?
Y lo que sí me preocupa es el déficit de especialistas que tenemos en psiquiatras y psicólogos. Ni siquiera, presidenta. Para que concluya. Gracias, presidenta. Ni siquiera, presidenta, tenemos para cumplir esa ley que indica que en cada colegio, que podemos tener más de 74.000 colegios a nivel nacional, públicos y privados, debería haber un psicólogo. Porque en el año que se dio esa ley, en el año 2014-2015, en el colegio de psicólogos solo había 27.000 psicólogos inscritos, presidenta. Entonces veamos también en trabajar en poder cubrir ese gran déficit. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora congresista. Ha concluido el rol de oradores. Tiene la palabra el señor congresista Mártiguez Lizana en su condición de vicepresidente de la Comisión de Descentralización. Tiene la palabra el congresista Dalmiro Palomino en su condición de vicepresidente de la Comisión de Salud. Presidenta, habiendo recogido importantes aportes de los parlamentarios, yo voy a pedir que pase a cuarto intermedio para su mejor redacción y sea votado hoy mismo. Y habiendo recogido también muchas opiniones favorables a este importante proyecto de ley, presidente. A solicitud del congresista Dalmiro Palomino en su condición de vicepresidente de la Comisión de Salud, pasamos a siguiente punto. En atención, que se va a poner a debate proyectos que requieren votación calificada, vamos a pasar a asistencia.